Por ir comentando un poco, actualmente este seminario está enmarcado dentro del Red Lab Canarias Digitalización e Inclusión Digital. Este proyecto está financiado por el Gobierno de Canarias, pero viene de un anterior proyecto piloto financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el anterior Red Lab, y en el que se cruzaron y se sacaron todas las conclusiones y la metodología que viene un poco a desarrollarse y a darle continuidad, ¿no? En este caso concreto me gustaría hablar y enfocar desde un punto de vista más europeo de dónde viene de dónde vienen los fondos o la idea inicial que impulsa el primer Red Lab, y de ahí vamos concretando de cara a entender qué se ha hecho, por qué se ha hecho y a dónde va un poco orientado, ¿no? Primero, para poder entender de dónde viene todo esto, es entender el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que a su vez saca un plan de acción de lo que es el pilar en cuanto a derechos sociales, y de ahí emanan diferentes estrategias, y en el anterior concretamente estamos enmarcados en la estrategia 2025, que dentro de esa estrategia concretamente es de donde salen los fondos Next Gen, que como recordaréis y está marcado, es el mayor paquete financiero que la Unión ha desarrollado para acciones de este tipo, y que cayeron en diferentes países. Y en España concretamente se gestionó a través del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que a su vez en el componente octavo, Nueva Economía de los Cuidados y Políticas de Empleo, se especifica lo que es el laboratorio de inclusión el laboratorio de inclusión, que es un poco el espacio donde, es el espacio donde el Ministerio desarrolló 12 proyectos piloto, 12 proyectos de cara a investigación e innovación, y el poder un poco testar todas esas propuestas y metodologías que se querían llevar a cabo. En este caso concreto, dentro del laboratorio, una de las ideas que se trabajaba era la aleatorización de cara a meter innovación, ¿no? Y un poco a crear novedad en lo que son los proyectos de lo que se quería hacer en cuanto a intervención social. Y en el caso concretamente del Red Lab hablamos de la RCT de cara a entenderlo como la aleatorización a la hora de tener un grupo muestreo, un grupo control y un grupo con el que se va experimentando para ir viendo cambios y meter diferentes variables y ver cómo reaccionan los inputs y cómo reacciona lo que va siendo la investigación y un poco el resultado de la misma, ¿vale? En sí mismo, como comentaba, Red Lab es uno de los 32 proyectos del laboratorio. En este caso concreto, los otros 31 se llevaron a cabo en diferentes entidades y organizaciones a nivel nacional, que en caso concreto de EAPN Canarias también colaboró con el EAPN España en el Acceso Vital, que es otro de los proyectos financiados por esta misma línea y que persigue el mismo objetivo, que es al final un poco la lucha contra la brecha digital y no dejar atrás a ninguna de las personas vulnerables en un entorno mucho más digital, que sobre todo después de la pandemia del COVID, todo aquel que está fuera del entorno digital se encuentra muy fuera de lo que es el marchar o el ritmo normal de la sociedad, ¿no? Tanto a nivel laboral, profesional, incluso social, por así decirlo. Y la idea es de cara a no dejar a nadie atrás, que nadie se quede fuera de lo que entendemos como ejercer derechos, que es un poco lo que se viene defendiendo, ¿vale? ¿Qué es Red Lab? Para poder entender un poco el qué es y cuál es el objetivo principal. Al final, lo que comentaba un poco antes, es un proyecto que busca luchar contra la brecha digital, minorizar reducir la brecha digital, y también esa arista, ese toque adicional de mejora de la empleabilidad, entendiendo a que los recursos digitales o el conocimiento digital es fundamental en la sociedad actual como para poder estar en empleabilidad o poder tener esa capacidad de abordar o interactuar con el entorno laboral, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto en sí mismo, trabajábamos con nuestras personas participantes, nuestras queridas Pepas, que hoy aquí hay una representación de ellas, y en el primer Red Lab concretamente
Trabajamos con 3.000 personas, 1.000 concretamente del grupo control, 1.000 del grupo tratamiento 1, que eran personas que se le daba el dispositivo pero no la acción formativa adicional, y 1.000 personas del grupo tratamiento 2 con las que se daba el dispositivo y la acción formativa adicionalmente, porque entendíamos, el proyecto entendía que no solo dándote el dispositivo te ayuda o ya de por sí te resuelve lo que es la brecha digital. Necesitamos ese acompañamiento, esa medida adicional, ese estar con la persona, ¿no? Y era lo que el proyecto quería ir a contrastar y cruzar, y que los resultados ya ahí lo corroboran de cara a que es necesario ese apoyo a la persona, es necesario el estar con esa persona, es necesario, más allá del dispositivo, el poder generar conocimiento y mejorar esas competencias a la persona en sí misma. Nuestras PEPAs concretamente teníamos 5 puntos que queríamos trabajar con ellas, y es que adquirieran y utilizasen competencias digitales europeas dentro del marco europeo, que mejorasen su empleabilidad y aportación en cuanto a oportunidades en la inclusión laboral, que aumentasen su bienestar y empoderamiento personal, sobre todo el poder sentirte independiente, esa autoestima, ese me puedo valer por mí mismo, por mí misma, puedo hacerlo yo solo, yo sola, ¿no? Mejorar sus habilidades sociales, porque en muchos casos también estamos hablando de regiones ultraperiféricas que la lejanía, esa distancia, el poder estar con los tuyos o el poder interactuar o relacionarte con las personas, que no tenga por qué ser presencial, teniendo en cuenta ya la sociedad actual en la que vivimos, que la tecnología sea un aliado en este caso concreto. Y en conservar lo que viene siendo el interés por seguir aprendiendo, ese querer seguir aprendiendo y creciendo a nivel personal como tal, que es un aspecto que consideramos capital, que en muchos casos damos por hecho, pero muchas veces se va apagando y menguando poco a poco por circunstancias personales y de la vida. Al final cada persona tiene un recorrido, un camino concreto, y es el querer un poco, el enfatizar que todavía no es tarde para nadie para seguir aprendiendo, seguir recibiendo conocimientos y seguir creciendo a nivel personal o profesional, ¿no? Hablando un poco de nuestras PEPAs concretamente, por tener una radiografía, lo que es el Red Lab del Ministerio de Inclusión tuvo 2 acciones formativas, y actualmente estamos en el Red Lab financiado por el Gobierno de Canarias, que es la nueva acción formativa. En total tenemos por así decirlo, 3 muestreos de personas participantes que han estado con nosotros, en la que podemos destacar que la inmensa mayoría son mujeres, ¿vale? En el caso del grupo de edad, concretamente, en el Red Lab financiado por el Ministerio de Inclusión destacamos que el grupo mayoritario estaba entre 45 y 55, mientras que en este Red Lab actual nos hemos encontrado con personas de mayor edad, por encima de 55, más próximas a 60, en torno a esos márgenes de edad, haciendo esa pequeña diferenciación en cuanto a ese tipo de edad, ¿no? Y también un apunte que hacer aquí. Me acuerdo concretamente cuando terminamos la acción formativa que tuvimos esas sesiones con nuestros formadores, y nos recalcaban se nota mucho en los diferentes grupos de edad que la brecha digital incide más o menos cuanto más avanzada es la edad concretamente. Y en este caso, muchos de los feedback que nuestros PEMOS nos trasladaban era en cuanto a que este grupo de ahora, el actual, costaba más o requerían más atención, más ayuda, más apoyo para que pudieran aprender y pudieran engancharse a esa rueda, por así decirlo. La mayoría percibe ingreso mínimo vital, en este caso concreto también hay un porcentaje significativo que percibe renta canaria de ciudadanía, y en el caso del Red Lab Gobierno de Canarias lo abrimos en cuanto a que gente que tuviera otro tipo de prestaciones como tal también pudiera participar en lo que es la acción formativa, pero principalmente hablamos del IMV, el ingreso mínimo vital, ¿no? En este caso concreto, tanto en la formación anterior, el Red Lab Ministerio, el primero y el segundo, la inmensa mayoría eran residentes de Gran Canaria y Tenerife, mientras que en este Red Lab Gobierno de Canarias, que al ser un piloto experimental un poco del proyecto anterior, se concretó exactamente en esas 2 islas de cara a poder llevar a tierra un poco más el conocimiento y el aprendizaje del Red Lab anterior y poder testarlo, digámoslo, en entornos un poco más, un poco más cerrados y controlados, ¿no? La inmensa mayoría de la población de nuestras PEPAs son de nacionalidad española, simplemente por recalcar. Luego también es significativo el bajo nivel de idiomas extranjeros hablados o usados, que en este caso concreto una de esas herramientas, ese Duolingo, que ha sido muy efectivo y muy querido dentro de la acción formativa, ha surtido mucho efecto, y hay muchas PEPAs y muchas personas que soy consciente de ello, que después de la formación siguen
enganchadas y siguen con esas ganas de querer seguir aprendiendo idiomas, y si no recuerdo mal había algún caso concreto que ya estaba por el segundo o tercer idioma, ¿no? En cuanto a veamos el potencial y la capacidad que tiene el poder dar ese apoyo a estas personas. La mayoría venían de desempleo, casi la mitad vivían solos o solas, hablando de esa soledad, ese el poder estar conectado con las personas, ¿no? Y un poco y que la digitalización y el entorno digital nos sirva para poder conectarnos o poder estar cerca de nuestra gente. Y que 1 de cada 10 tenía discapacidad física, entendiendo que en muchos casos, me acuerdo en el proyecto anterior, cuando hablaba con la directora Graciela o con el equipo técnico, hablaban de que incluso las personas, por así decirlo, que venían al proyecto, el simple hecho de poder trabajar con teclados o dispositivos pequeños de precisión era complicado, porque en muchos casos había esa psicomotricidad fina bastante poco trabajada y un poco, llamémoslo, casi atrofiada, ¿no? Que había que hacer esos ejercicios, esas activaciones, esas rehabilitaciones casi en cuanto a precisión, para que pudieran utilizar el teclado de la tablet y un poco el poder trabajar esa psicomotricidad fina. Y significativo. En cuanto a estudios, 1 de cada 4 contaba con estudios primarios completados en cuanto a formación, y casi ninguno había recibido formación digital previamente, y en concreto en los últimos 6 meses antes de entrar al curso, ¿vale? La digitalización inclusiva e innovación social, ¿vale? Lo que es el proyecto en sí mismo promueve lo que son las tecnologías digitales y el conocimiento como derecho, como hablaba antes, en cuanto a que la digitalización o el entorno digital te sirva como herramienta para tú poder ejercer los derechos que como ciudadano tienes, pero entendiéndolo como un derecho de la persona y no como una herramienta adicional, por así decirlo, ¿vale? Hablamos antes de la innovación en cuanto a implementar el modelo de investigación y el tratamiento de RCT de cara a introducir variables dentro de una investigación y ir viendo cómo el resultado puede o no condicionarse en función de qué inputs le vas metiendo y en función de qué variables le metes, para poder un poco también tener un retorno y un análisis más eficaz, ¿vale? En este caso concreto, un detalle es que, por ejemplo, del primer RedLab al segundo, me acuerdo que el primer RedLab tenía grupo, si me equivoco, en este caso tengo aquí a Graciela para corregirme, teníamos grupo control, grupo tratamiento 1, grupo tratamiento 2, y en el segundo RedLab solo teníamos la persona que recibía la formación y otro grupo en cuanto al grupo control, ¿vale? En cuanto a, hicimos una pequeña diferenciación de cara a, en el primer RedLab concretamente, antes de empezar la acción formativa, las personas no sabían concretamente el nodo que les iba a tocar y el día concreto que iban a iniciar, y teníamos un porcentaje de personas que dijeron que sí a la formación, y con respecto a personas que iniciaron la formación un porcentaje X. Y en el caso de la segunda formación decidimos, vale, vamos a darle ese conocimiento previo a la persona, al asegurarle que tal día, tal hora tú vas a tener esta aula de formación lista para que puedas dar la formación, y poder ver cómo ese porcentaje de no aceptar o no aparecer en el curso se veía o no influenciado. Y fue una variable simplemente que se metió de una formación a otra y que tuvo un impacto muy positivo en cuanto a aumentar la aceptación ese porcentaje de inicio de personas que habían confirmado en un primer inicio que a la hora de iniciar el curso se habían presentado el primer día, ¿no? Pero simplemente por poner un dato de cara a lo que te posibilita el poder tener diferentes variables y el poder ir jugando con el poder cruzar, y además haber tenido 2 formaciones o más para poder comparar entre ellas y poder sacar conclusiones. Y en cuanto a también destacar que en este caso concreto el RedLab contaba con un Moodle específico que se preparó al inicio de la formación de formadores, porque entendíamos que las personas que iban a estar al frente de la formación tenían que tener un discurso o un enfoque homogéneo, y también el poder explicar o el transferir esos conocimientos de una manera similar para que no tuviese un impacto significativo la forma de impartir de cada persona dentro de lo que era el nodo, ¿no? Y ese curso formador de formadores, que lo hicimos a través de la plataforma Moodle con diferentes exámenes, fue crucial, diría yo, de cara a poder un poco ese trabajo de homogeneizar y hacer que todos los espacios sean similares y ver cuál es la evolución real que tiene la formación, dentro de que al final lo que es el día a día, cada persona tiene un poco aquel del formador que lo pone al principio de la clase, pero homogeneizar eso, ¿no?
Y en cuanto a también el proyecto, comentar que todos los documentos, guías y productos que ha elaborado y ha ido arrojando en cuanto a creación de conocimiento y ampliación de cara a lo que es la metodología y las conclusiones que en ellas se han trasladado, ¿no? Comentaros que lo que es en la web de RedLab Canarias y en la web de ABN Canarias están publicados todos los informes de RedLab anterior, desde las guías prácticas hasta los informes de resultados, para que podáis ver y tener acceso a todas las conclusiones y los aprendizajes que de ahí que se fueron sacando. Lo que es la metodología, hablamos de RedLab Canarias como metodología socioeducativa, que yo lo dividiría y lo dividimos en 4 partes concretas. Esa formación de formadores que comentaba antes, el monitor que va a estar al principio de la clase, con esos módulos dentro de la plataforma Moodle. La acción formativa de las personas, nuestras PEPAs, con esa planificación en cuanto a competencias de la Unión Europea. El uso de la metodología Montessori en personas adultas y crear un entorno colaborativo y participativo, que todas las personas del nodo de la clase se sintieran parte de la dinámica de la clase, ¿vale? Creando también esos entornos informales, esas pausas del desayuno donde podían socializar y crear grupo, ¿no? Esa formación inmersiva en cuanto a enfoque integral y adaptado de cara a que entendíamos que dentro de lo que es el mismo curso, la misma formación, cada persona podía ir a un ritmo diferente, y ahí estaba esa figura del nodo, del formador, del PEMO, para ir un poco llevando y adaptándose y preocupándose porque cada persona recibiese a su ritmo esa formación que necesitaba, y que incluso en muchas ocasiones nos trasladaban los formadores que las mismas compañeras de las PEPAs, que había algún punto que podían tener más controlado, más avanzado, hacían esa labor de apoyo entre ellas para que ninguna de las personas se quedase atrás, ¿no? Y un poco crear ese entorno de trabajo colaborativo en el que unos se apoyaban a otros y de que el formador era un poco el eje y el motor de la clase, y que se preocupaba porque cada persona recibiese y tuviese su espacio. En cuanto al enfoque en mejora de empleabilidad, había sesiones individuales de asesoramientos, sobre todo en este caso concreto en la primera y segunda formación en el RedLab enfocado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y luego también sesiones específicas en cuanto a creación de currículum, videocurrículum, ensayo role-playing de lo que era una entrevista, etcétera, un poco para preparar y capacitar a estas personas para ese entorno, ese espacio real, ¿no? Hacer esas pruebas para que no les cogiese de primera mano y tener un poco a nivel preparación previa. Y lo que era, por último, el enfoque y el punto que destacaríamos era la formación en prácticas, que en este caso concreto, en el último RedLab no lo hemos trabajado, pero sí que en el RedLab anterior, en cuanto a Ministerio de Inclusión, concluíamos en poder dar a las personas que habían terminado la formación, que habían terminado ese curso con éxito, la posibilidad de hacer prácticas y poder introducirse en el mundo laboral nuevamente, ¿no? Con otro enfoque, con también el utilizar ahí la metodología de historias de vida para un poco asesorar y apoyar a estas personas para ayudarles a buscar en qué podían despuntar, cómo enfocar y hacia dónde redirigir de cara a enfocar habilidades con deseos o preocupaciones o sueños por querer hacer. Me acuerdo concretamente que había algún caso concreto de alguna PEPA que tenía habilidades artísticas y que con el uso de las herramientas digitales lanzó su propio proyecto personal. Y luego había otras personas concretamente que vinculadas a... que aquí podríamos tener algún caso de ellos, vinculadas a las nuevas tecnologías y hobbies personales, empezaron a crear contenido en plataformas o el simple hecho de poder hacer prácticas en otro tipo de entornos, que en muchos casos personas que se veían muy mayores como para poder empezar a hacer eso, romper esa barrera a nivel mental, ¿no? Hablamos en cuanto a RedLab como buena práctica en cuanto a cooperación institucional. En este caso concreto, enfocar el trabajo que se hizo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dentro del Laboratorio de Inclusión, que era diferenciándolo un poco de los proyectos tipo que ha habido que hubo hasta el momento, que eran relación financiador con agente financiado que debe desarrollar un proyecto y hacer unos entregables. En este caso concreto fue una conversación bidireccional en cuanto a que la administración fue partícipe del proyecto y había esa comunicación fluida para ir avanzando, corrigiendo conjuntamente y trabajar en unión.
Mismo trabajo se está haciendo actualmente con el Gobierno de Canarias, que es la gente que financia el proyecto actual, y esa conversación abierta de cara a qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, dónde se quiere conducir el proyecto. Que en este caso concreto, el proyecto actual está enfocado en cuanto a transferencia de las competencias aprendidas, un poco cruzadas de nuevo en la acción formativa, y esa transferencia a nivel autonómico, que es el seminario que tuvimos, por ejemplo, hace un par de semanas, enfocado a transferencia de ese conocimiento a unidades de trabajo social de la comunidad autónoma, y también el poder trabajar a nivel de unión, redes a nivel europeo de cara a esa metodología Red Lab que funciona, que se puede trasladar a otros espacios, otras regiones ultraperiféricas, el poder ver con otras EAPNs, con otros entornos de trabajo similares a Canarias y a EAPN Canarias, el transmitir esa metodología y poder crear ese espacio de trabajo en red, ¿no? Aquí destacar que la idea y el concepto que se está trabajando con el Gobierno de Canarias es poder, que haya un siguiente Red Lab, concretamente, enfocado a la transferencia de la metodología ya más aplicada a servicios sociales y a entidades del tercer sector que puedan nutrirse de lo que es la metodología y también de lo que son los diferentes productos, como puedan ser las historias de vida, por ejemplo, como herramienta de diagnóstico para ese trabajo con personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y también destacar el trabajo que se está haciendo a nivel de regiones ultraperiféricas en cuanto a Pilar Europeo de Derechos Sociales, en cuanto a ese componente de nuevas economías de ciudadanos, de cuidados y políticas de empleo, ¿no? Que es un poco el marco europeo que nos rige y hacia dónde queremos caminar como red y como administración autonómica y como país, concretamente. Destacar en cuanto a el proyecto la relevancia social de las actuaciones, el impacto que tiene en la vida de las personas, el impacto que ha tenido en cuanto a Islas Canarias, por así decirlo. Su carácter innovador en cuanto a implementar una metodología nueva, combinando Montessori con otras metodologías, metiendo también todo lo que era la aleatorización y la RCT para cruzar variables y sacar conclusiones de lo que era la formación. Ese enfoque integral de género y antidiscriminatorio de cara a que el proyecto sirviese como puente y apertura de puertas para que todas las personas que necesitaban o tenían esa necesidad en cuanto a brecha digital y que cumpliesen obviamente los requisitos de acceso, pudieran sentirse partícipes sin importar la limitación personal o condición, y crear ese entorno de trabajo para ayudarles y acompañarles durante el proceso, ¿no? Esa eficacia en cuanto al cumplimiento de objetivos y plazos que estaban marcados como tal, los logros, que ahora me detendré un poco más en ellos en una siguiente diapositiva, y la eficiencia en cuanto al uso de recursos, la replicabilidad de la metodología como tal, que es un poco hacia donde se quiere enfocar actualmente, y ese cómo transferir la metodología Red Lab, que ya está tan cruzada y testada, y el hacia dónde se quiere llevar, ¿no? Y la colaboración y sinergia con los actores, como comentaba, que principalmente aquí estamos hablando de administración autonómica, administración nacional y el tercer sector como tejido y como agente clave para poder trabajar en red todo lo que se ha aprendido aquí, y al final somos las personas que estamos en muchos casos en primera línea cuando tenemos que dar ese apoyo, esa guía, esa orientación a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? En línea obviamente con la administración, y tanto autonómica como estatal. En cuanto a resultados obtenidos, destacar principalmente que 3 puntos: competencias digitales, el impacto social y la evaluación del proyecto y esa adaptabilidad del Red Lab como tal. En cuanto a competencias digitales, las PEPAs, las personas que han participado en el proyecto, una inmensa mayoría de las mismas tiene un feedback muy positivo de la formación, incluso en muchos casos quisieran haber repetido la formación o haberla hecho más larga porque se les hizo en muchos casos corta, ¿no? O muy express. De cara a esa valoración de lo aprendido es alta, y la calidad de lo aprendido en cuanto a la aplicación en su entorno diario real también es muy alta. Pues nos ponían ejemplos concretos de para qué lo estaban usando en su día a día, lo que habían aprendido en el curso, ¿vale? Que eso sí que es uno de los aspectos que agradecían mucho que nos habían trasladado concretamente. En cuanto a impacto social, también destacar ya no tanto directamente a la persona a la que se ha ayudado, sino también a la economía y a la sociedad canaria como tal, el que unos fondos como estos caigan en la isla y todo lo que ello conlleva.
En este caso concreto, destacar que hay un informe que es el SROI, con la metodología SROI, que lo que nos ha medido aquí es el impacto real, digámoslo, en cuanto a términos directos, indirectos, económicos y sociales que ha tenido el Red Lab en Canarias, que en este caso concreto era un proyecto financiado con 6,7 millones y que su retorno está medido por encima de los 9 millones en cuanto a que el impacto que ha tenido en las islas en cuanto a creación de empleo, en cuanto a tejido empresarial, ha sido significativamente elevado. Y destacar también la capacidad de la metodología en sí misma y del proyecto de adaptarse y de continuamente seguir mejorando o aprendiendo de sí mismo. Porque un poco el ejemplo que ponía antes, aquel primer Red Lab que se diseñó en 2022 difiere ligeramente del Red Lab que se volvió a aplicar en abril del 23 y que difiere ligeramente del Red Lab que se está aplicando actualmente y que con el paso del tiempo y los aprendizajes que se han ido dando durante las diferentes fases se ha ido adaptando, corrigiendo y un poco sistematizando para que se pueda transferir a los diferentes espacios. Vale. En cuanto a cómo enfocar lo que es el Red Lab, el impacto del mismo a la hora de trabajar, las limitaciones de regiones ultraperiféricas, en este caso concretamente Canarias. Lo enfocamos, yo al menos lo enfoco en 3 partes concretas. La limitación geográfica, el estar muy lejos de lo que es el continente, ¿no? Y que lo que es la digitalización, en este caso concreto, el trabajo con las herramientas digitales, te ayudan a romper esa barrera de la distancia y también del mercado laboral. El que vivas en una isla alejado del continente no te limite en cuanto a posibilidades y ejercer tus derechos. Que la tecnología sea una aliada en este caso concreto y el poder romper esa barrera, ¿no? También hablaba antes, que comenté un poco por encima, en cuanto a, de cara a conexión entendida en cuanto a entorno social, educativo, incluso familiar. Hay muchos casos concretos de personas que residen aquí y tienen familiares en península, familiares en otros países, que la tecnología en este caso concreto que sea una aliada también para reducir esa distancia y que nos sirva como puente para estar con los nuestros y cerca de los nuestros, y también nos sirva como puente para poder acceder a un mercado laboral mucho más amplio que no se reduzca a la proximidad física como tal, ¿no? Y también hablamos de uno de los objetivos en cuanto a económico, ese trabajo de la empleabilidad y dentro de esa agenda europea el poder trabajar eso, como llaman, economía resiliente, ¿no? Esa línea en cuanto a que trabajemos en un entorno económico digitalizado, moderno, en el que la gente se sienta partícipe y en el que, simplemente que la gente se sienta partícipe y que la tecnología igual sirva como aliada de cara a mantenernos conectados y podamos un poco formar parte de esa nueva economía que se quiere construir, que se está construyendo a nivel europeo. En cuanto a conclusiones, simplemente intentaría ser un poco breve en cuanto a ese trabajo que se está haciendo y que se ha venido haciendo con la Administración, tanto a nivel nacional, autonómico actualmente, que la idea es poder seguir trabajando a futuro con el Gobierno de Canarias, porque sabemos que la metodología y el proyecto es bien considerado desde la Administración, le ven la utilidad y la aplicabilidad real al día a día dentro de lo que es servicios sociales como tal. También el trabajar en red, ese trabajo en red del que siempre hablamos en EAPN Canarias, en EAPN España, en EAPN Europa, de que el tercer sector trabaje conjuntamente, porque al final los usuarios de EAPN Canarias comparten un porcentaje muy alto con los usuarios de seguramente Provivienda o cualquier otro tipo de red, que al final trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad que tienen diferentes necesidades y que cada una de las redes le da una cobertura concreta, ¿no? Ahí poder trabajar en red, ese trabajo conjunto y el ver cómo de manera conjunta las entidades del tercer sector podemos trabajar lo que es esta metodología, esa transferencia de metodología y no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás y ese entorno colaborativo, ¿no? En cuanto a el trabajo en sí mismo de lo que es EAPN Canarias a futuro, la idea, como os comentaba, es seguir trabajando el proyecto, seguir continuando con lo que es la lucha contra la brecha digital y
Perdón, que tenía por aquí anotado. Ah, sí, gracias. Vale, eso, perdón. Seguir trabajando con la lucha, con la brecha digital, y como dato pendiente que yo marcaría sería el poder trabajar con otros grupos de edad, otros grupos de edad, que en este caso concreto el proyecto está trabajando con personas mayores de 45 años en adelante, y el poder abrir ese abanico de cara a otros grupos poblacionales que sufran brecha digital, y también el poder enfocar el proyecto hacia esas personas, ¿no? Por mi parte, esta es la presentación. Creo que ha sido un poco más extensa de lo que tenía previsto, pero bueno.